Es un hecho histórico incontrovertible que Juan Pablo Duarte, el máximo exponente en su época del pensamiento liberal, abogando por la instauración de un Estado-nación libre e independiente, encontró de frente al sector conservador representado por Tomás Bobadilla, el doctor Caminero, luego en el lado militar por Santana, que no creían, nunca creyeron en el proyecto independentista. Proclamada la República, constituido el gobierno provisional, la Junta Central Gubernativa, está constituido en su primera versión por duartistas y por conservadores. Pero en la lucha inmediata que se desarrolla, Santana y el sector conservador terminan dominando, y de inmediato acusan a Duarte, a Sánchez, a Mella y a todos sus compañeros liberales de sediciosos y de traidores a la patria, y los deportan del país a perpetuidad. Y esa resolución, ese decreto emitido por Santana en agosto de 1844, incluso el 22 de agosto, sentenciaba que si uno de ellos regresaba al país, cualquier autoridad, hasta un alcalde pedáneo, que los identificara, podía fusilarlo en el acto. ¿A la policía? Bueno, Si hubiera muerto de un intercambio de disparos. El primer intento fue fusilarlo. sí, bueno, los iban a fusilar. Es que por ley sedicioso y traidor manda fusilamiento. O sea, era un procedimiento normal. Él iba a resolver el comerciante eso. Sí, Abraham Cohen, que era interviene. Entonces, el hombre de los billetes. Es expatriado. Y ahí dura nada más y nada menos que 20 años fuera del país. Cuando hablamos del país en 1844 hay que contextualizar. Éramos 120.000 personas, los habitantes, 5 pueblecitos que se llamaban provincias, distanciados geográficamente. Imagínense, para ir de Santo Domingo a Santiago se tomaba 4 días a caballo, ida, regreso igual. Es decir, no había medios de comunicación, no había nada. No, todavía. Había correo expreso. Entonces, Duarte, dice George Orwell, que quien domina el presente domina el pasado. Y de inmediato, los trinitarios fueron relegados al olvido. Y en un pueblo sin comunicaciones, recuérdense que uno de lo que más enorgullecía a Santana cuando hizo la anexión fue que le dijo a los españoles que tenían que agradecerle porque les había entregado un pueblo sin periodistas. Entonces, sin periodistas. Entonces, quiere decir que Duarte es un desconocido. Cuando Duarte regresa en 1864 al Cibao, ni siquiera pudo llegar a la capital porque estaba ocupada por los españoles. Tuvo que volver a salir. Y volvió entonces 11, 12 años y muere. De manera que con el surgimiento del fenómeno del caudillismo y los caudillos emergentes, ningún caudillo, eso es una norma sociológica, ningún caudillo cede su posición. Entonces no era verdad que iban a buscar a este pobre infeliz que estaba en el extranjero, en Caracas, para cederle todos los méritos y reconocimientos por haber creado la República. Entonces voy a la respuesta. El sector conservador que ha gobernado el país a lo largo de siglo y medio era todo menos duartista. Ahora, la escuela trujillista de distorsión histórica, en su afán por presentar a Santana como el hombre de acción, como el hombre que frente al haitiano reafirmó la independencia, elevó a Duarte a una categoría casi mística. Pero pudo haberlo ignorado.
No, Seguimos ignorando. pero ese era el rejuego del dictador y de la inteligencia trujillista para tener una variante aparentemente democrática. Y de ahí que aboguen por un carne y hueso, porque el Duarte que se conoce desde la dictadura hasta parte del tratamiento que Balaguer hace en el Cristo de la Libertad, que Balaguer es honesto, porque dice al principio que no es una biografía en el sentido que es un estudio del espíritu, de su admiración y de su fervor, casi una versión novelada. Es una novela, más que Exacto. Entonces, fue mitificado. Los pueblos necesitan mitos, pero Duarte fue tan sobredimensionado en ese aspecto que a nadie se le ocurre pensar que tenía ideas y que era un ser terrenal. Y entonces los conservadores usaban a Duarte simplemente como una excusa, pero de ahí a creer en lo que él postuló había una distancia muy larga, muy grande. Esa era la creencia.